Amén, dándoles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a nuestros espectadores y seguidores a través del canal de YouTube, a cualquier país que estemos llegando, a cualquier continente. Dios sea bendiciendo y edificando sus vidas, así también a las personas de esta ciudad, de esta provincia. Si usted necesita un encuentro con Dios, sí, le invitamos. El Espíritu Santo de Dios sigue sanando, liberando, echando fuera demonios. El Espíritu Santo sigue trayendo libertad al cautivo. Si usted necesita un encuentro con Dios, le invitamos a esta casa de Dios. Lo que primero Dios quiere darnos a todos es salvación. La añadidura, la sanidad, la prosperidad económica, esto viene cuando establecemos una relación con Dios. Así que hermanos y hermanas, quedan cordialmente invitados a esta casa de Dios. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 20. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué va a ser imposible cuando usted tenga fe? Nada. Mire la palabra de Dios, y no sé cómo denominarlo, quizás fe como granito de mostaza, o por vuestra poca fe. Jesucristo enseñándole y corrigiendo a sus discípulos. Y dirá: ¿por qué, pastor? Mire cómo les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: por vuestra poca fe. Porque de cierto te digo que si tienes fe como un grano de mostaza, podrías decirle a cualquier monte: pásate de aquí allá, y este se va a mover, va a pasar lo que tú dices con tu boca. Cuando tú tienes fe, nada va a ser imposible. Pero ¿cómo es que el Señor Jesucristo les corrige de esta manera a sus discípulos? ¿Qué no hicieron para que el Señor Jesucristo les diga esta palabra, les ministra esta palabra con todo poder y autoridad? Si usted revisa versículos anteriores, habla de que aquel padre llevó a su hijo que tenía un espíritu sordo y mudo, el muchacho endemoniado, que le tomaba para botarle en el agua y matarlo ahogado, en el fuego para quemarlo. Y dice que los discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Y Jesucristo va y les corrige y les dice: por vuestra poca fe. Pero aquí no le llama la atención algo. ¿No les llama a usted la atención de que si los discípulos comían con Jesucristo, andaban con Jesucristo, dormían con Jesucristo, oraban con Jesucristo, apoyaban en la obra ministerial a Jesucristo, sabían cómo ministraba, cómo predicaba, cómo sanaba enfermos, cómo echaba fuera demonios? ¿Por qué el Señor Jesucristo les dice: por vuestra poca fe? ¿Qué es lo que depende? ¿Qué es lo que limita nuestra fe? Y esto nos da a entender que la fe se desarrolla desde lo profundo del corazón, que podemos exponernos a la misma presencia de Cristo Jesús, pero no tener fe. Tremendo. Mire lo que dice en el versículo de Mateo 17, versículo 17. Vamos a ir a nuestras Biblias. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. El Señor Jesucristo les dice: por vuestra poca fe no pudieron operar sobre los demonios. Y aquí el Señor Jesucristo les contesta y les dice: generación incrédula y perversa. ¿Cómo es que de nuestro Señor Jesucristo salen estas palabras? Pero la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Cuando Jesucristo vio que la multitud discutía y que no pudieron sus discípulos echar fuera el demonio, Jesucristo les dice: generación incrédula y generación perversa. ¿Sabe usted ¿Sabe usted qué es la incredulidad? ¿Qué es incredulidad? La incredulidad es la incapacidad o la limitación de creer por todo el Evangelio.
La incredulidad es la limitación de creer que hay un mundo espiritual de demonios que quieren robar, matar y destruir. La incredulidad es decir que aunque Dios me dice que Él es Jehová mi sanador, yo no creo por sanidad. La incredulidad es la limitación de creer que Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder, pero cuando recibas poder vas a poder testificar de mi poder. No creemos. Estamos en incredulidad, limitados o incapacitados en creer en todo el Evangelio. Y Jesucristo, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe. Limitada la fe. Ahora, mire lo que dijo en Mateo 17, versículo 17. Aparte de generación incrédula, perversa. ¿Ya qué refiere en este contexto bíblico la palabra perversa? Generación perversa. Esta viene de una raíz hebrea que dice alejados del camino correcto. De personas que distorsionan el Evangelio. Mire lo que el Señor Jesucristo les exhorta y les dice. No pueden creer en todo. Y aparte de eso no andan con rectitud y con integridad en el Evangelio. Y esto les limita la fe. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. El Señor Jesucristo diciendo: les estoy enseñando el poder, les estoy testificando el poder, pero hasta ahora no se convencen. Han recibido poder, han visto que Dios se ha glorificado en su propia vida, pero hasta ahora no se convencen. ¿Hasta cuándo Dios va a tener que estar obrando con señales? ¿Hasta cuándo Dios va a tener que estarle haciendo sentir el fuego, estremecerle el cuerpo, arrancándole demonios, viendo que Dios se manifiesta en su vida? Pero ¿hasta cuándo Dios va a tener que estar dándole señales para ver si usted se convence? Tremendo. ¿Se da cuenta? Imagínese de personas que no caminan como caminaron los discípulos con Cristo, que no comían, no hablaban, no oían de su boca todo el día el Evangelio, que no vieron resucitar muertos, que no vieron cómo la lepra se les quitó del cuerpo, cómo paralíticos se levantaban de las sillas. ¿Cómo cree que va a estar esa fe? Tremendo. ¿Cuántos sabemos que es fe? ¿Qué dice la Escritura? Fe pues es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué certeza? Conocimiento. Es que usted no puede tener certeza o creer en Dios si no conoce todo lo que dice en la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo opera Dios? ¿Qué puede hacer Dios en la oración? ¿Cómo opera en el mundo espiritual? ¿Cómo sana enfermos? ¿Cómo opera cuando hay demonios? ¿Qué espera de su pueblo? ¿Qué le da a su pueblo? Es imposible decir creo en un Dios si usted no escudriña y no medita y no vive y no practica y no hace la palabra. Por eso dice la misma Escritura: cielo y tierra va a pasar, mas ¿qué no va a pasar? Su palabra. Entonces imagínese, dice: fe es pues la certeza de lo que se espera, convicción en lo que no se ve. Y este es el problema. Aún los discípulos estaban movidos por vista. Y la palabra dice: el justo por la fe vivirá. Tremendo. Cuando usted tiene fe por el conocimiento, por convicción y la seguridad en Dios, usted accede a poder y accede a autoridad. Por eso dijo Cristo: y echarán en mi nombre fuera demonios. Llama lo que no es como si fuera. Para el que cree todo le es posible. Cuando usted tiene una fe verdadera, tiene conocimiento de quién es su Dios, en el que le dice creer, pero en el que también empieza a vivir para Él, usted va a tener poder, usted va a tener autoridad. Y lo que usted use y hable con su boca, pues Dios va a empezar a operar, porque le va a empezar a respaldar a gente alineada a su propósito y a su visión. Entonces no solo basta con decir creo en Dios. Si no me equivoco, Santiago 2:19 dice: aún los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. Y si nosotros decimos que creemos en Dios, pero no hay un cambio, una evidencia, una vida, un caminar de Cristo, somos como los demonios.
Usted se ha puesto a meditar, hermano, hermana, y a la luz de este versículo que dices que crees en Dios y bien haces, Dios hay uno solo, aún los demonios creen en Él y tiemblan. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Usted cree que el diablo no sabe Biblia? Sabe más que nosotros juntos. Pero el saber Biblia, pero no vivirla, no practicarla, no obedecerla, eso le hace un demonio, eso le hace un diablo. Entonces se da cuenta, no es solo memorizar la Biblia religiosamente, hay que vivirla, hay que practicarla, hay que hacerla, hay que obedecerla. Porque Satanás sabe Biblia, pero ni vive, ni obedece, ni se sujeta a la voluntad de Dios. Y así hay mucha gente en iglesias que devora Biblias, pero no la vive. Memoriza Biblias, no la obedece. Recita Biblias, pero no la practica, no es hacedor. ¿En qué nos diferenciaría de Satanás? Es tremendo. Y muchas veces nos engañamos y decimos, yo creo en Dios, pero no hago nada para Dios, no vivo a Dios, no practico la palabra de Dios. Santiago 2:19. Aún los demonios creen que hay un Dios, pero no hay cambio. Tremendo. Ahora, mire lo que el Señor Jesucristo les dice en Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y esto te evidencia que así ores mucho, puedes tener poca fe. Que puedes decir creo en Dios, pero tienes poca fe. Que puedes memorizarte la Biblia y puedes tener poca fe. Que puedes sonar o hablar espiritual, pero puedes tener poca fe. Que puedes ir y sentarte en la iglesia, pero tener poca fe. Porque los discípulos pasaban 24 horas, 7 días a la semana con Cristo. ¿Y qué les está diciendo? Por vuestra poca fe. Es tremendo. ¿Cómo es que al lado de Cristo Jesús, los discípulos, Jesucristo les dice, por vuestra poca fe? Imagínese si al salir de la iglesia, de lunes a sábado, no tenemos relación e intimidad con Dios en lo secreto. ¿Cómo está el nivel de fe? Si decimos creer en Dios y la palabra dice la fe sin obra está muerta, ser hacedores y no oidores, ¿cómo está vuestra fe? Por eso la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esto es para meditar, hermanos, es Dios llamándonos a crecer y a creer por más, a corregirnos nuestra vida. Por eso dice, amplio es el camino que te lleva a la perdición, pero estrecho el que te lleva a la vida eterna. Tremendo. Es tremendo, mis hermanos. Por vuestra poca fe. Si usted dice creer y no hay obra, ¿cómo está su fe? Si usted es oidor y no es hacedor, ¿cómo está vuestra fe? Es que no es lo que aparentamos o hablamos para demostrar espiritualidad, es lo que hacemos. ¿Recuerda usted la prédica que Cristo nos decía? Por tus obras sé si estás vivo o estás muerto. Entonces no basta solo sentarse en la iglesia, hablar de Dios, recitar a otros versículos de Dios, orar en la casa y no obedecer a Dios. No, esto no es fe. Cristo exhortándoles a los discípulos por vuestra poca fe. Demanda un cambio, hermanos y hermanas. Ahora, Jesucristo les dice esto, vuestra poca fe. No pudieron testificar lo que ustedes profesan. Dicen ser mis discípulos, dicen ser mis seguidores, dicen que creen en lo que yo hago, pero no pudieron echar demonios. Vuestra poca fe. Cuando tú tienes fe, tú das fruto. Cuando tú tienes fe, tienes un cambio. Cuando tú tienes fe, eres transformado. Cuando tú tienes fe, te diferencias de los que no tienen fe. Amén. Donde hay fe, hay fruto. Donde hay fe, hay poder. Donde hay poca fe, hay limitación. Y no hay poder. Y mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es creer? Tener fe. En mi nombre van a echar ¿qué? Fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y Jesucristo les dijo a los discípulos: por vuestra poca fe no pudieron echar un demonio de un muchacho. Y aquí la palabra te dice: y estas señales, es decir, al decir señales va a haber manifestación, va a haber evidencia, va a haber poder moviéndose cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees en Dios, cuando hay una fe genuina. Y a los que creen van a manifestar poder y van a echar fuera demonios. Que va a haber fruto, va a haber poder, va a haber autoridad. Hablarán nuevas lenguas, va a creer para recibir unción, para ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice: tomarán manos serpientes. Pero aquí hay otro error. Y Jesucristo, aun cuando fue tentado en el desierto por Satanás, Él le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo he visto en redes sociales como predicadores cogen las serpientes y están así, para manifestar una señal que no va ni en el propósito ni en la dirección de Dios. ¿Y sabe qué ha pasado? Se les prenden de aquí, donde terminan en un hospital o muertos. Porque aún las señales que es aquí es para glorificar a Dios, no para vanagloria propia. Aún lo que usted va a operar en el Espíritu es para que usted demuestre a Dios en el propósito de Dios y no en nuestra voluntad. Recuerda cuando a Jesucristo le pidieron señales, ¿qué dijo Cristo Jesús? A esta generación incrédula, señal no les será dada. Tremendo. Ahora, mire qué más dice: si bebieren cosa mortífera. Usted se ha dado cuenta, se ha puesto a pensar cuando usted va a visitar cualquier persona, familia o no familia, que sea o no creyente, le pueden estar metiendo conjuros, pócimas, polvos en la comida y en la bebida, y si usted no está en santidad, no está en la fe, esa brujería le va a atar, esa brujería le va a enfermar, esa brujería va a empezar a operar en usted. Y por eso dice aquí que a los que tienen una fe verdadera y genuina, así tomes cosa mortífera, no te va a hacer daño. Y yo testifico, yo me he ido a visitar casas y me han dado comida con brujería, a mí no me ha hecho daño, pero a las demás personas sí les cayó enfermedad. Y la gente piensa que puede hacer maldad, pero Dios en tiempos de oración te revela cómo, quién y en dónde fue. Tremendo. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Qué hay? Fruto. Hay poder. Cuando hay fe, se evidencia. Imagínese, hermano, hermana, y esto es para reflexionar. ¿Cuántos años profesamos fe? ¿Estamos dando poder? ¿Cuántos años vamos congregándonos en una iglesia? ¿Estamos dando poder? Entonces Cristo hoy nos pregunta: ¿tenemos una fe grande? ¿Tenemos fe? ¿O tenemos poca fe? Poca fe que te limita. Poca fe que te tiene incapacitado para dar poder. Poca fe que te tiene limitado para sanar enfermos. Poca fe que no te permite mandar sacando los demonios. Poca fe. Poca fe para moverte en el llamado y en la asignación que Dios te ha dado. Porque ¿cuántos conocemos aquí que tenemos una gran delegación, sea pastor, profeta, apóstol, salmista, evangelista, adorador, intercesor, orador, o solo sea parte del pueblo de Dios? La gran comisión. Y la gran comisión no discrimina edad, ni género, ni cargo, ni posición. Es delegación para todo el pueblo, para todo aquel que se dice ser creyente de Dios. Pero la poca fe nos limita para movernos en obediencia a Dios. Ahora se da cuenta, hermano, hermano. Es tremendo. Pero ¿a dónde nos quiere llevar Dios? A crecer, a creer, a cambiar, a vivir, a poner la fe por obra para dar fruto. ¿Qué más dice? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y aquí hay otro gran error en el evangelio. Es que, hermano, usted debe tener la fe como un granito de mostaza, así de chiquititita. Error.
Porque Jesucristo no está hablando si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza. Te está diciendo, debes tener fe como el grano de mostaza. ¿Y usted sabe cuáles son las características, las cualidades, la calidad de la semilla del grano de mostaza? ¿Usted alguna vez ha indagado en esto? ¿Qué quería en realidad decirnos Cristo cuando nos dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza? No se refería al tamaño, se refería a la calidad del grano de mostaza. Ahora, la primera calidad o característica o cualidad del grano de mostaza es que es la semilla más resistente. Entre todas las semillas, la semilla del grano de mostaza es la más resistente, a tal punto que resiste sequía, resiste calor y resiste frío y no se echa a perder. Entonces Cristo estaba diciendo, cuando tú tienes fe, que tu fe sea como el grano de mostaza, resistente, que aunque venga tiempos difíciles, tu fe resista y no se doblegue, que aunque venga la escasez, la necesidad, tu fe sea resistente y no se quiebre tu fe. Tremendo. La semilla de mostaza es resistente. Así venga algo externo, no lo daña. Es resistente a las condiciones climáticas exteriores, es decir, le hace fuerte lo que tiene dentro. Y cuando tú tienes fe dentro de tu corazón, eres fuerte, va a ser resistente. Llueva, truene, relampaguee, te amen o no te amen, te aprueben o no te aprueben, te menosprecien o no te menosprecien, te juzguen o no te juzguen, te rechacen o no te rechacen. Si tu fe es como el grano de mostaza, va a ser resistente, porque vas a tener sembrado en tu corazón que estás llamado a agradar a Dios y no a hombre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando nuestra fe es genuina, es como el grano de mostaza, es de calidad, es resistente. Es una semilla fuerte, aparte de resistente, es una semilla fuerte, que así le presionen o le aplasten, no se daña. Es resistente, es fuerte, no se seca si está bajo mucha presión, no se echa a perder si está en mucha humedad. Es una semilla fuerte. Ese es el grano de mostaza. A eso se refiere Cristo cuando te dice tu fe debe ser como un grano de mostaza. Debe ser de calidad, debe ser resistente, debe ser fuerte. Pero si a la primera adversidad no resistimos, ¿usted cree que ha tenido fe como el grano de mostaza? Si a la primera presión de su familia, de su entorno, de su círculo social, usted desiste, se va de la iglesia, ¿usted cree que tenemos la fe como el grano de mostaza, fuerte? Ahora comprende, hermano, hermana. Y todo el mundo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y no entendemos ni lo que decimos. No le pedimos revelación al Espíritu Santo, qué nos quiere decir y qué estamos compartiendo a otros. Tremendo. Otra característica, otra cualidad de la semilla del grano de mostaza es que esta, una vez que sienta raíz, crece rápido. Entonces tu fe debe ser como el grano de mostaza, debe sentar raíz. Es por eso que la gente, apenas viene una dificultad, se arranca de la iglesia porque no sentó raíz. Va de iglesia en iglesia, errante y errante aquí, errante allá. Aquí no me gustó, allá no me gustó, aquí no, me torció el ojo, me miró con mala cara. ¿Por qué no tiene raíz? La familia, el entorno social le presiona y como no tiene raíz se arranca del propósito. Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es decir, que siente raíz. Porque cuando sientas raíz da fruto. Porque cuando sientas raíz vengan los vientos, no va a salir volando. Porque cuando sientas raíz va a estar fuerte, firme. ¿Tienes fe como un grano de mostaza? Te dice Jesús. ¿Has tenido fe como un grano de mostaza? Con estas cualidades, resistente, fuerte,
que sienta raíz donde Dios te planta. Crece rápido. Donde hay fe no te quedas estancado, creces rápido. Más tiempo pasas en intimidad con Dios, rindiéndote a Él, empiezas a crecer en fe rápido. Esto no es vida profesional o experiencia laboral, que voy sentado 30, 40 años en una iglesia y no doy fruto y soy espiritual. No, hay que dar fruto. Porque la semilla de mostaza no se queda estéril, da fruto. Y cuando dice crece rápido, está diciendo que de la semillita que es chiquititita, sale un árbol hasta de 6 metros. Y lleva mucho fruto. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, vas a dar fruto. Vas a echar fuera demonios, vas a imponer manos sobre enfermos, vas a hablar en nuevas lenguas. Dios te va a usar para testificar poder. Si tienes fe como un grano de mostaza. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Pero si no doy fruto nunca, si lleve 30 años en una iglesia, ¿cree que he tenido fe como un grano de mostaza? Imposible. A la primera vecina, me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada. ¿Cree que tuvo fe como un grano de mostaza? Es tremendo. La fe crece. El cristiano crece. La presencia de Dios crece. El poder de Dios se manifiesta cuando tú creces. Cristo nunca dijo si tuvieras fe chiquititita como el grano de mostaza, ¿no? Lo que Él te estaba diciendo, empieza chiquita, pero es fuerte, es firme, es resistente, sienta raíz, da fruto, crece mucho. Allá te quiere llevar Dios, allá te quiere. ¿Y sabe cuál es la última característica del grano de mostaza? Es una semilla no híbrida. Es decir, no se mezcla con cualquier otra semilla. Hay estudios que aún los científicos han querido meterle otro tipo de semilla o ADN a la mostaza y no se mezcla. Cuando Cristo dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, te está diciendo tu fe jamás se va a volver a mezclar con algo que no es de fe. Amén. Cuando tú tienes fe como el grano de mostaza, la fe no es híbrida. Es imposible decir tengo fe y leer en la Biblia, no dejando de congregarse y nunca me congrego. La fe, el grano de mostaza no es híbrida. Es imposible decir tengo fe como un grano de mostaza y saber que debo ser obediente a Dios y vivo en desobediencia. Es imposible. ¿Tu fe es como un grano de mostaza? Es imposible decir que creo en Dios y vivir orando pero no creyendo. ¿Tú crees que tu fe es como un grano de mostaza? ¿Es una fe genuina? Si la palabra te dice ser santo porque yo vuestro Dios soy santo y digo tener fe pero no vivo en santidad, ¿tú crees que tienes la fe como un grano de mostaza que no se mezcla con nada? Si Dios te dice, si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, y nunca le somos fieles a Dios, ¿usted cree que tiene fe como el grano de mostaza que no se mezcla con lo que no debe? Si Dios te dice no sigas las tendencias de este mundo, no vivas como los de este mundo, pero yo estoy en fiestas, estoy en paganismo, en idolatría, en curanderismo, en brujería, y usted dice tener fe, ¿cree que tiene la fe con las características de un grano de mostaza? Es una fe de calidad. Imposible. Si Dios te dice vienes a servir y no a ser servido, pero solo voy a la iglesia para que me sirvan y nunca me comprometo en la obra ni en nada de la iglesia, ¿tú crees que tu fe es como la de un grano de mostaza? Es una fe genuina, una fe de calidad. Imposible. Si Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero nunca le ofrendamos ni le diezmamos, no somos íntegros, pero digo que oro, pero digo que creo en Dios, ¿tú crees que tienes la fe de un grano de mostaza? ¿Que tu fe es de calidad? ¿Que tu fe es genuina? ¿Se da cuenta cómo Cristo predicaba? Pero hoy está romantizado el Evangelio.
Ten fe como un granito de mostaza y vive en el desmadre y vas a llegar al cielo. Y Dios te va a bendecir. Trae $1,000, $2,000, la profecía te voy a dar. Es imposible que Dios te bendiga en desobediencia, en pecado. Es imposible. Por eso Cristo dijo: guárdate de los falsos predicadores. Por sus frutos los vas a conocer. Es imposible decir que tengo fe y que uso mi boca para alabar y al finalizar estoy criticando, murmurando, chismeando, cuenteando, hablando mal del hermano, de la hermana, de la familia. ¿Usted cree que está en fe genuina? ¿Que su fe es como la de un grano de mostaza de calidad? Imposible. ¿Se da cuenta, hermanos y hermanas? Qué mal hemos venido, qué mal nos han enseñado la palabra. Quizás diga: es que vine para que me motive. No, no le voy a motivar, yo le doy evangelio de verdad para que sea libre. ¿Sabe cuántas iglesias están rebosando de gente perdidas? Porque hay luces, pero no hay la luz de Cristo. Porque hay obras de teatro, pero no hay la verdad y el mover del Espíritu Santo. Es un teatro. Aún estos altares ya no se respetan porque no hay una fe genuina para honrar y celar la presencia de Dios. Es tremendo, mis hermanos. Es imposible decir tengo fe y creo en Dios y solo oigo cada domingo la palabra y no soy hacedor de su palabra. ¿Cree que tiene una fe de calidad? ¿Una fe como el grano de mostaza? Es imposible, hermanos y hermanas. La fe genuina no se mezcla con nada. Por eso dice la Escritura: no puedes llamar a lo bueno malo y lo malo bueno. La luz no se mezcla con las tinieblas. La mentira no se mezcla con la verdad. La luz de Cristo no está en donde está el mundo, donde están las tinieblas. No puedes de tu propia boca hablar bendición y maldición. No se mezcla la fe. La fe no es híbrida. Es tremendo. El cristianismo no es ser religioso. Usted sabe que cuando Cristo empezó a predicar y a manifestar poder, ¿sabe cuáles eran los primeros perseguidores de Cristo? Los religiosos, los sacerdotes, porque tenían memorizada la palabra de Dios, pero el corazón no estaba abierto a Dios. Y dijo Cristo: yo vine a los míos y me rechazaron, me resistieron. Recuerda que el diablo sabe Biblia, pero ni la vive ni la obedece, y eso le hace diablo. Y si el cristiano sabe Biblia, dice que cree en Dios, pero no la vive, ni la obedece, ni la hace, ¿a quién nos parecemos? A Cristo no, a Dios no. No podemos decir que somos santos y estar en pecado. Hermanos y hermanas, ¿por qué Dios nos trae esta palabra? Porque cuando tú tienes fe, vas a obedecer a Dios. Cuando tú tienes fe, vas a vivir en santidad para Dios. Cuando tú tienes fe, vas a recibir el poder de Dios. Y cuando tú tienes el poder de Dios dentro de ti, tienes autoridad para operar en el respaldo de Dios. Y mira lo que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará. Es decir, tienes poder para que lo que tú digas con tu boca, alineada al reino, al propósito de Dios, suceda. Se evidencia el poder por la fe. Cristo está diciendo: cuando tú sueltas tu poca fe y tu fe empieza a ser como un grano de mostaza, que es resistente, que es fuerte, que crece, que tiene raíz, que da fruto, que no se mezcla con nada, vas a tener poder aún en tu boca para decirle a un monte: pásate de aquí y échate allá, y va a suceder. Poder en tu boca, poder en tu oración, poder cuando tú ministras palabra. Y lo que dice: y nada será imposible. Es que, hermano, es imposible decir creo en Dios, soy cristiano 80 años y no doy fruto. Es imposible. Estamos estancados en la poca fe y nos hemos enfocado en tener un granito de mostaza chiquito de fe. Pero Dios te dijo: no es el tamaño, es lo que sale de dentro del grano de mostaza. Dios te dice: tienes que dar fruto. Tu fe tiene que evidenciarse. Tu poder, en tu boca debe haber poder. Porque nada va a ser imposible cuando tengas fe como un grano de mostaza.
que crece, que se fortalece, que da fruto. Por eso la palabra dice que al que lleva fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. Que la senda del justo es como cuando raya la aurora, que va a ir de día en aumento hasta que la luz del día se hace perfecta. Vas a crecer en luz, vas a crecer en poder, vas a crecer en autoridad. Es imposible decir creo en Dios y no testificar poder, porque el poder que llevas dentro se va a ver. Por eso Cristo le dijo, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver. Y Cristo le dice, cuando tú tengas una fe genuina de calidad como el grano de mostaza, cuando tú hables vas a ver suceder lo que estás hablando. Y Cristo dijo, si puedes creer, vas a ver la gloria, vas a ver la gloria de Dios. Hay que dimensionarse, hermanos. Dejemos del status quo, la comodidad, la misma religiosidad. Voy, me siento en la iglesia, hablo de Cristo y no doy poder, no cambio, no hago, no, solo oigo y no hago, no obedezco. Dios quiere gente con fe genuina, de calidad, como un grano de mostaza, para que tengas poder cuando ores con tu boca. Por eso dice la palabra, la oración del justo, es decir, del que vive en fe y tiene fe, es poderosa y eficaz. Él nos trae la verdad. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. No depende de Dios, no depende del pastor, es su fe ante Dios. Si usted puede creer, puede acceder a lo que hoy Dios le vino a ministrar. Allí donde usted está, le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar.